Al 58% de las familias en Chile prefiere que sus hijos sigan clases online por lo que queda de este año. Esto según encuestas, la encuesta Estamos Conectados realizada por Educación 2020, la tercera encuesta de este tipo. Además, el estudio dio cuenta de una fuerte brecha socioeconómica entre establecimientos pagados y públicos en relación al retorno presencial. Para hablar del tema nos acompaña Alejandra Ratias, directora ejecutiva de Educación 2020. Alejandra, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Andrés. Muchas gracias. Hola a ti y a todos quienes nos escuchan, ¿no? Alejandra, son datos súper relevantes de acuerdo a lo que estamos viviendo como país, los que somos papás, súper preocupados de lo que sucede con nuestros niños. 3.438 personas encuestadas, apoderados, docentes, estudiantes, directivos, toda la comunidad escolar de alguna forma que está comprometida en un proyecto educativo. ¿Cuán dispuestos están los papás hoy día a que sus hijos vayan a clase? Mira, lo que no, ciertamente hay una preocupación de los papás, mamás, apoderados, Mm. ¿no? En enviar a sus hijos a clase. Vimos que efectivamente, como tú decías al inicio, ¿no? Hay un 58% que dice que independiente de cifras, ellos preferirían continuar a distancia. Ahora, lo interesante de mirar y lo preocupante también es que si uno hace un doble clic a eso y analiza por dependencia de los establecimientos educacionales, en el fondo puede ver que eso se comporta muy distinto entre establecimientos Mm. particulares pagados, particulares subvencionados y públicos, ¿no? De hecho, en los particulares pagados ese porcentaje baja al 21%. O sea, en contraste tú tienes casi el 80% que sí estaría dispuesto a mandarlo. Y eso es preocupante porque en el fondo también vemos que las brechas están golpeando de un modo muy distinto. En el fondo la pandemia está golpeando muy distinto. Y cuando uno ve cómo se impacta, no tan solo en las posibilidades de los establecimientos de poder abrir, sino que también en las confianzas de las familias de enviar a sus estudiantes, ¿no? Porque también podría pasar el escenario de que los establecimientos abrieran, pero los niños, las familias, digamos, no tuvieran la confianza para enviar a sus hijos e hijas. Y creemos que ahí hay un doble desafío, ¿no? Alejandra, dentro de las razones que escriben los papás, por ejemplo, para que sus hijos no vayan a clases o que ellos no estén dispuestos, Mm. las dos primeras, uno llama la atención de que es difícil que se reviertan. Por ejemplo, la primera, que sus mismos hijos no respeten las medidas de seguridad, y con un Sí. 29%. Y la segunda, esperando que sus hijos estén vacunados. O sea, de acuerdo a las cifras del gobierno, los menores, sobre todo los menores de 12 años, antes del verano, difícilmente van a estar vacunados. O sea, estas dos primeras razones, tomando en consideración la coyuntura, es difícil que estas cifras se reviertan, ¿no? Mm. Mira, nosotros tenemos una interpretación que la primera es algo que se puede trabajar un poco más. La Ya. segunda depende de alguna manera del calendario de vacunación. Y en ese sentido, por cierto, nosotros valoramos que se esté avanzando en el calendario de vacunación hacia los menores y ojalá se pudiera acelerar lo más posible, porque claramente los datos te muestran que tiene un impacto. Ahora, mira, en esa pregunta, y creo que es importante mencionarlo, Andrés, hay unos datos bien interesantes. Nosotros les preguntamos a los que no habían enviado a sus hijos al colegio, porque, a ver, quiero hacer un paso atrás. Nosotros lo que dijimos en esta encuesta fue, queremos entender qué está pasando, Mm. queremos entender cuáles son las dificultades que se están encontrando para, por un lado, no avanzar en abrir los establecimientos para la presencialidad y, por otro lado, para no enviar a los niños, niñas. Porque si entendemos qué es lo que está pasando, podemos abordarlo de mejor manera. Fue tratar de entender cuál es el fenómeno. Y al preguntarle a quienes no han enviado a sus hijos a los establecimientos educacionales, te dicen efectivamente que las dos primeras son, creo que los niños no van a respetar las medidas sanitarias, es preocupación de que los niños no las tengan, y creo que todos los que tenemos niños cerca, uno Sobre todo tiene los la más chicos. preocupación, de hecho, sí, de hecho hasta los adultos a veces Sí. nos cuesta. Ahora, creo que eso también, nosotros sí creemos que eso es abordable porque eso se puede trabajar con una buena campaña, por Mm. ejemplo. Uno podría hacer campañas en que tuviera a los niños como actores más protagonistas de este tipo de campañas, y los niños chicos, es verdad, les cuesta más al principio, pero yo creo que todos tenemos algún referente de niños pequeños que cuando ya se acostumbran a usar la mascarilla son los más exigentes y andan Mm. pidiendo y te exigen que no te pongas la mascarilla. Entonces también los niños pueden tener un rol ahí y entonces ahí hay algo que podemos trabajar con una buena campaña comunicacional, en el fondo con formación, ¿no? Pero lo que nos llamó la atención también positivamente es que hay dos variables que uno habría pensado que podían tener más prevalencia, podrían tener porcentajes más altos y que son muy bajas, que son, en el fondo, que creer que el establecimiento no cuenta con las medidas sanitarias, y ahí hay solo un
4% de los padres, madres, apoderados que dio esa razón. O sea, un porcentaje muy, muy bajito, menos del 5%. Se contradice un poco, Y perdón también, Alejandra, se contradice con lo que un poco el argumento del colegio de profesores, ¿no? Que dice que los colegios, en su gran mayoría, no están con las condiciones, no tienen la inversión, el sostenedor o el gobierno no ha proveído justamente de esos medios para tener las medidas. Aquí los papás sienten que tienen más miedo de que sus hijos no cumplan a que los colegios no sí, tengan las medidas. exactamente. Aquí lo que vimos en la encuesta, o lo que salen en datos de la encuesta, es que los papás, respecto a que el colegio no cuente con las medidas sanitarias, es muy bajo el porcentaje, y el tema de la infraestructura también es muy bajo, o sea, solo el 3% levanta la infraestructura. Lo que sí plantean es esto que tú dices. Lo primero, preocupación porque los niños no van a cumplir las medidas sanitarias. Y eso yo creo que se puede trabajar. Eso es un desafío que podemos abordar en el fondo con trabajo compartido, en el fondo visibilizando también la voz de los niños, sumando a los niños como actores. Hemos tenido una conversación muchas veces, y nosotros lo hemos dicho, un poco adultocéntrica, muy desde los adultos nosotros, ¿no? Tenemos que llevar también la voz de los niños, niñas, que además plantean, esto también sale en la encuesta, que frente a la posibilidad de retornar a clases presenciales, plantean que una de las emociones primeras es la motivación. O sea que también hay un dato bien bonito en la encuesta, que es que los niños valoran más la escuela en este contexto. O sea, surgió muy fuertemente, ahora valoro más ir al colegio, un 73% de los niños. Y creemos que eso también es un dato que deberíamos, en el fondo, bueno, acoger y trabajar en conjunto para poder generar las condiciones, ¿no? Cuando uno mira cómo ha avanzado, solo para terminar una idea nomás, cuando uno mira entre los que han tenido la oportunidad de mandar, quiénes han mandado y quiénes no han mandado, bueno, hay un gran porcentaje que no ha mandado, pero cuando uno mira de los que han tenido la oportunidad, ¿cuántos han mandado? Mira, en los colegios particulares pagados, el 55% de los papás los ha podido mandar. Pero, o sea, no, al revés. De los que han tenido la oportunidad de mandar, en los particulares pagados, el 72% los ha mandado. Esto baja al 40% de los particulares subvencionados. En los públicos, tanto municipales como servicios locales de educación, solo el 34%. Entonces, aquí hay dos grandes brechas. La primera brecha, los colegios que abren y los que no abren, donde hay una serie de variables que podemos abordar, pero luego es los que están, ¿no? Generamos confianza para que los niños vayan a los colegios. Lo que nos importa es que niños y niñas tengan el mayor acceso posible a su derecho a la educación. Y creemos que ahí es donde nos tenemos que concentrar. Y una pregunta que a mí me llamó mucho la atención, Alejandra, y tú mencionaste el concepto, la emoción. La emoción que genera, y en todos los participantes, en apoderados, en los docentes, en los estudiantes, en los directivos, ¿cuál es la emoción más presente? En los apoderados y en los directivos es la preocupación. Podríamos decir los que están fuera del aula, entre comillas. Pero los que están dentro del aula, que son los profesores y son los estudiantes, es el estrés. ¿Cómo leen ustedes? Sí. Esa es la primera emoción. Esto totalmente, sí. Mira, nosotros creemos que hay un dato que es llamativo en esto, que es que el año pasado predominaban otro tipo de emociones, predominaba más el temor, el susto. Predominaba más el susto y de alguna manera tenía que ver, yo creo, con que estábamos en un momento de la pandemia. Ahora ya aprendimos a convivir con esto, quizás. Claro, y yo creo que también hay que mirar aquí, bueno, esto es una hipótesis, pero yo creo que la vacuna juega un rol bien importante. De hecho, un porcentaje muy alto de las personas está vacunada en la encuesta, de los que respondieron a la encuesta. Y otro dato que también es interesante es que el 71% de los apoderados, madres, padres, plantean que sí vacunarían a sus hijos. Entonces, bueno, ahora, para volver a lo de las emociones que me planteas tú, Andrés, sin lugar a duda hay que considerar, claro, el estrés que están teniendo tanto los niños y niñas como los docentes y la preocupación de los equipos directivos, de los apoderados, y apoyar a gestionar eso de una manera un poco distinta que lo que estábamos antes. Según las emociones que predominan, la forma en que tiene que abordarse también es un poco distinta. Y yo creo que tenemos que ver formas en que podamos ayudar a contener, a apoyar. Otro dato que es preocupante es que encontramos un dato bien importante respecto a la sobrecarga para los docentes. Hay un 87% que plantea que su jornada laboral diaria en contexto de teletrabajo es más extensa que lo que tenía antes y que su jornada laboral le alcanza para cumplir con todo lo que tiene que hacer con sus labores como docente. Un porcentaje bajo, el 21%. Solo el 21% le alcanza. Y ese porcentaje es, como pasa en muchas variables, ¿no? Es significativamente más bajo en las mujeres. O sea, las profesoras docentes están teniendo una sobrecarga laboral muy, muy importante. Y necesitamos abordar eso como país, porque nosotros sabemos que en el fondo los actores clave para
el proceso educativo son las y los equipos docentes. Entonces tenemos que poder apoyar y acompañar ese proceso. Alejandra, siguiendo con el tema de las emociones, otra que se repite mucho, de acuerdo a la medición de ustedes, la ansiedad. Y después, como en tercer lugar, uno va midiendo de acuerdo también al grupo que se mide. Por ejemplo, me llamó la atención en los docentes es la frustración. Y en los estudiantes, tú decías, claro, el volver a clases los motiva. Pero la sensación ahora, en esta distancia, es el aburrimiento. Sí, sí. Mira, vamos por parte. La frustración de parte de los docentes es algo que hemos observado bastante y que además hemos podido conversar con muchos de ellos en la línea de que, y es bien bonita la reflexión que hay detrás, ¿no? En la línea de que la labor docente es una labor que se vincula, bueno, no, que se relaciona mucho con los vínculos, con el vínculo con los niños, niñas, jóvenes, con poder ver cómo están aprendiendo. Bueno, la docencia es una labor fundamental y es una profesión muy, donde los vínculos son muy importantes y a distancia y en el contexto actual los vínculos se han visto dificultados al menos, ¿no? Y eso es muy frustrante, bueno, cuánto hemos visto el tema de las y los jóvenes sin poder prender las cámaras, entonces los docentes que están trabajando en un contexto en que muchas veces es muy difícil porque están trabajando sin poder no sé, voy a decirlo de una forma simbólica, pero ver los rostros de los estudiantes. Y eso hace muy difícil el proceso pedagógico. Desde la perspectiva de los estudiantes, el aburrimiento ciertamente es una señal en el fondo, como de cuán complejo es seguir vinculado con el proceso formativo en la escuela a distancia, ¿no? Y esto habla de cuán en el fondo los niños, cuán involucrados están, y también eso hay que tener cuidado porque eso puede ir avanzando a mayor tristeza. De hecho, los datos de tristeza es 19%. Hemos visto los impactos en salud mental, en el bienestar socioemocional es bien alto. Y yo creo que todos esos temas o sea, de hecho, entre los jóvenes el estrés y la ansiedad surgen muy fuertes. Son estrés, ansiedad y aburrimiento son los tres primeros. Entonces ahí ciertamente hay que abordarlo. Bueno, y es una de las razones por las cuales también la presencialidad es tan importante, ¿no? En ese mismo tema, Alejandra, ya el tercer estudio que ustedes entregan respecto a estos mismos temas que estamos conversando, esta encuesta, estamos conectados. ¿Cómo tú cruzas esto, más allá de lo político, pero cómo lo cruzas con este conflicto que ya parece crónico entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores? ¿Cómo ves tú, tomando en consideración estos números, qué es lo importante, qué es lo que vale al final? ¿Cómo tú cruzas, cómo miras tú ese conflicto que ya lleva 1 año y medio desde que comenzó la pandemia? Sí. Mira, lo que nosotros hemos planteado es que creemos que ese conflicto está, de alguna manera, mueve el eje de la discusión a una conversación un poco que no es tan real, digamos, porque es como que quisiéramos poner la conversación como en términos de que algunos quieren volver y otros no quieren volver. Lo que nosotros hemos planteado es que es fundamental que entendamos que aquí todos quieren volver, todos tienen, yo creo que, y esto nosotros lo hemos conversado con distintos actores, todos tienen conciencia, todos los actores, hay una valoración súper transversal de la importancia de las clases presenciales. La gran pregunta no es si queremos o no queremos volver. La gran pregunta es cómo generamos las condiciones para poder volver, porque el volver no tiene que ver con una decisión solamente de voluntad, tiene que ver con tener condiciones, bueno, como nos mostraban los datos, ¿no? Con tener datos, los datos son bien bonitos en términos de que uno puede ver, por ejemplo, que entre quienes han retornado se ve mucho más fuerte que tienen confianza en que existan elementos de protección personal, en que haya distancia física entre los puestos, en el fondo de alguna manera hay más confianza en todas esas cosas que están pasando en la escuela. Ahora, también sentimos que esa conversación muchas veces lamentablemente no ha tenido como un actor principal o como un foco de la conversación lo que está pasando con los niños, con las niñas y con los jóvenes. Y creemos que en ese sentido esa tiene que ser la prioridad. O sea, aquí estamos todos en la misma vereda y muchas veces en el fondo nos quedamos en una cancha chica en donde pareciera que estamos en veredas distintas. Y no, aquí estamos La política, todos remando. Pues. La vereda chica. Claro, pero ojo, que nosotros creemos también que esto hay que hacerlo con política, con buena política, Sí. con política del diálogo, La política chica. de llegar a acuerdos. Claro, hay que salirse de esa política Exacto. chica y avanzar en una política grande, por decirlo así, o una política de calidad, porque también la política es como nos organizamos para vivir en sociedad. Eso es parte de la política. Y aquí tenemos que hacerlo teniendo a los niños como referente. Nosotros hemos planteado, las escuelas tienen que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Pero para eso tienen
condiciones y tenemos que generar confianzas. Alejandra Ratti, directora ejecutiva de Educación 2020, te agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Un abrazo y a cuidarse. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo también.